RDQ Ministry presenta el poder de la palabra. Y tal vez la circunstancia que hoy viva difícil, Dios la va a usar para darme una nueva bendición. ¿Cuánto dice? El poder de la palabra. Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en adoración para que Dios me fortalezca. ¿Cuánto dicen amén? Con ustedes, el pastor Rubén Darío Quijano. El tema de hoy se llama Pasa a Macedonia porque en la Biblia hay un relato de cómo el apóstol Pablo tuvo una visión y en la visión un varón macedonio le decía: pasa a Macedonia. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Dice así: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hoy parece que hubiese más iglesias que gente. Se abren iglesias en cada lugar, en cada rincón. Cada persona que tiene alguna visión de Dios y que no sabe dónde acomodarse busca cómo abrir una iglesia. Gente que no fue preparada, gente que no fue llamada, gente que no tiene confirmación de ministerio. Deciden abrir y siempre encuentran gente sedienta que arriesga su vida espiritual al sentarse a escuchar personas que no han sido formadas y que no tienen seguridad de llamamiento. ¿Alguien está oyendo eso? Una persona puede ser llamada por Dios, pero necesita un proceso de formación, necesita un proceso de adaptación y necesita tener claro la visión a lo que Dios le ha mandado. Porque el hecho de que Dios llame a alguien no significa que le haya dicho que haga una cosa en particular. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando específicamente de los muchachos que están empezando. Pero así como hay tantas iglesias, hay todo tipo de iglesias. Iglesias para todo. Hay iglesias de solo profecía donde usted da la entrada a la puerta, allí lo sienta en una silla y le dan profecía. Para ellos la Biblia no es suficiente, necesitan que algún pitonizo evangélico les diga lo que tienen que hacer. No, alguien diga amén. Existen iglesias que parecen discotecas, existen iglesias que parecen antros, dicen en México. Existen iglesias que parecen cementerios. Porque se nos ha olvidado el objetivo de la iglesia. Pensamos que el objetivo es recaudar gente. Y efectivamente Dios necesita recaudar gente en el cielo y ponerlos en la iglesia para que los edifique. El objetivo de la iglesia no es recaudar gente, sino predicar a Cristo, a este crucificado. Y el Señor añade los que han de ser salvos. ¿Alguien diga amén? Dios nunca nos está pidiendo resultados. Dios nunca le dice a un pastor: me tienes que salvar tanto o no te dejo entrar al cielo. Jamás. Tú solo predica y que Dios se encargue de salvar lo que Él quiera, de cuidar lo que Él quiera, de edificar lo que Él quiera. ¿Alguien diga amén? Hay muchas iglesias, pero no todas reflejan la voluntad de Dios según la Biblia para el pueblo de Dios. No todas las iglesias se parecen al modelo bíblico. Hago una pregunta para nosotros, Maranata. ¿Qué tipo de iglesia queremos que sea Maranata Toronto? Una buena pregunta. No le estoy diciendo qué tipo de iglesia somos, aunque la analizamos para ver cómo estamos. Pero si somos un organismo vivo, debemos estar pensando en qué tipo de iglesia queremos ser. Entregarle a nuestros hijos, entregarle a nuestra ciudad, entregarle a nuestro país. ¿Qué tipo de iglesia queremos que sea Maranata Toronto? Pues Maranata Toronto será lo que nosotros logremos percibir de Dios y lo que dejemos que Él haga en nosotros, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia no es un pastor, ni 4 personas que ayudan. La iglesia es un cuerpo que le da identidad a la visión de Dios. Y Maranata la tenemos que construir entre todos con la visión del Espíritu de Dios a través de la palabra. ¿Alguien diga amén? En este texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo toma una serie de decisiones que el Espíritu no le aprueba. Porque el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia. Un siervo de Dios debe estar conectado absolutamente al Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios. No estoy diciendo que un cristiano normal no lo puede estar. Un cristiano normal tiene que estar sujeto al Espíritu, pero mucho más alguien que va a hacer la obra de Dios debe estar sujeto al Espíritu. Y dice aquí en el texto que acabamos de leer
que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo y a su equipo hablar en Asia. Esas son palabras mayores. ¿Cómo puede entender uno que el Espíritu les prohíba hablar en Asia cuando el mismo Pablo después escribiría que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo? Hay que pensarlo. ¿Qué razones tenía el Espíritu para decir, no quiero que hables en Asia? Entonces Pablo dijo, ok, no voy a predicar en Asia. Entonces vamos a pasar a Bitinia. Y cuando fueron a pasar a Bitinia, no solamente les prohibió, sino que ahora dice que el Espíritu no les permitió. Eso significa que se interpuso, les dañó los planes, se les metió en la mitad del camino y le dijo a Pablo, no voy a dejar que se abra la puerta en Bitinia porque no te necesito en Bitinia. Hay muchas puertas que en tu vida se cierran y tú le alegas a Dios, ábrelas, ayúdame Dios. Y Dios le dice, es que yo no quiero permitirte que entres por esa puerta porque tengo otro lugar donde quiero bendecirte y tengo otro proyecto mayor para ti que te va a ayudar a crecer más de lo que tus ojos pueden ver. Después de eso dice la palabra que Pablo tuvo una visión. Diga conmigo esa palabra, visión. Es muy importante la palabra visión, que se ha vuelto muy popular en la iglesia hoy. Todo el mundo habla de la visión y no sabemos qué es una visión. Pensamos que una visión es encontrar un modelo hecho en un escritorio para que la iglesia camine por ella. Eso no es una visión. Una visión es algo, como dice su palabra, que se ha visto de parte de Dios y Dios lo revela para que se lleve a cabo. ¿Alguien diga amén? Una visión no es algo que se aprende en un libro y se hace en una oficina. Una visión es algo que Dios revela desde el cielo por el Espíritu para que se lleve a cabo. ¿Alguien diga amén? Hay iglesias que cambian de visión como cambia de corbata el pastor. Bueno, ¿cuál fue la visión de Dios? ¿La primera o la segunda? ¿O la 38 o la 54? ¿Cuál es la visión? Significa que en muchas de ellas, si tuvo 54, 53, posiblemente 54, no son las verdaderas. Fueron emoción de él. Lo mismo pasa en familia. Familias cada 8 días o cada año con una visión nueva, pasa algo. O la primera no era de Dios, o el que está llevando el asunto, el timonel, no sabe para dónde va. Y cada que un ventarrón le mueve las velas, tira para allá la nave. No, digan algo, pues digan amén, alguna cosa así. El Espíritu prohíbe muchas cosas sin necesidad de que esté confirmado por la palabra escrita. Entiéndame esto que le estoy diciendo. El Espíritu tiene la capacidad para prohibir cosas que la Biblia no lo aprueban. Porque la Biblia no fue dada para que Dios se maneje, sino para que el hombre se conduzca. El Espíritu Santo tiene la capacidad de decir, no quiero hacer algo. ¿Por qué? Y la respuesta del Espíritu Santo es silencio. Pero entiéndalo eso en idioma nuestro. En idioma nuestro es, usted le dice, pero Señor, ¿por qué no lo puedo hacer? Y la respuesta de él dice, ¿y a usted qué le importa? Usted no se ocupe de por qué, usted se ocupe de hacerlo. Yo soy el que manda, usted el que obedece. Ahora, Dios en su amor termina mostrándonos y confirmándonos su voluntad para darnos paz, pero muchas veces no lo hace así, hace las cosas y usted tiene que caminar a ciegas. Caminar a ciegas en tu voluntad es una locura, es inmadurez, es ir al abismo, pero caminar a ciegas cuando Dios es el que te lleva de la mano, se llama, según la Biblia, fe y te asegura victoria. Nada podrá representar tanta victoria como caminar en lo que Dios te ha dicho. No existen muchas veces razones reveladas por las que el Espíritu toma decisiones. Él no está en la obligación de hacerte saber por qué. Él está en la obligación de hacerte saber qué quieres que haga. ¿Por qué? No siempre. ¿Cómo? En el tiempo de Él. Porque si te dice todo el plan de una vez, terminaría tu mente convirtiéndose en la que dirige el proyecto y Él necesita ser el que maneja el proyecto. Por eso te da cuentagotas y te mantiene medio a ciegas para que Él tenga la luz de tu vida. Alguien diga amén. El Espíritu puede prohibir ir a ciertos sitios. No vayas a tal lugar. Y no hablo solo de predicar. Yo te haría una pregunta. ¿Estás seguro que tú tienes la aprobación de los sitios que frecuentas? No te estoy hablando solo de predicar, estoy hablando del lugar donde comes, del lugar donde pasas horas, del lugar donde ocupas tu tiempo. Sería bueno examinar hasta qué punto tengo una relación tan cercana con el Espíritu Santo que el Espíritu Santo me puede decir, no entres a esa tienda. Mire, a nosotros nos ha pasado. Ustedes saben que mi esposa vende ropa para Colombia. A nosotros nos ha pasado.
Ir por una tienda buscando mi esposa para poder enviar su ropa y venderla, y llegar a una tienda, el Espíritu Santo decirle no, y vamos por otra, el Espíritu dice métase allí, y se mete, y exacto en ese momento está lo que ella necesita al precio que jamás imaginamos. Alguien dirá, pastor, pero Dios, ¿qué se va a meter en eso? Si no se mete eso, entonces ¿en qué se mete? Entonces, ¿para qué vino Dios? ¿Y para qué mandó su Espíritu? Para ayudarnos a vivir, para que no nos sintiéramos huérfanos. Y un huérfano es el que no tiene un papá que lo dirige, mientras que el Espíritu Santo es el que nos hace sentir hijos de Dios, porque Él da testimonio a nuestro espíritu de que Él es nuestro Padre, y nos conduce, y nos guía, y nos muestra lo que Él ha designado. Alguien diga amén. Cuando el Espíritu se te opone, es porque te necesita en otra misión más grande y más productiva. Pero la pregunta exacta del tema de hoy es esta. En la visión, Pablo recibe una orden. Dice que vio un varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. La pregunta es, ¿qué diferencia había entre Bitinia, entre los lugares de Asia y Macedonia? ¿Por qué el Espíritu prohíbe ir a un lugar y por qué no solamente le aprueba, sino que le insta y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos? Y Pablo entendió que Dios lo necesitaba predicando en Macedonia. ¿Qué tenía Macedonia? ¿Por qué a Macedonia y por qué no a otro lugar? ¿Por qué el Espíritu Santo le desbarata los planes organizados espirituales del apóstol para llevarlo a otro lugar? ¿Quieren que veamos por qué? Ustedes no dicen. Ok, vamos a mirar a través del Nuevo Testamento las características de la iglesia de Macedonia para entender por qué el Espíritu dice, no vayas a Asia, no vayas a Bitinia, hazme el favor y te vas para Macedonia, te requiero en Macedonia. ¿Cuánto le gustaría que en el cielo estuvieran los ángeles diciendo ahora, pasa para Toronto, lleva gente a Toronto, mete gente a Toronto, lleva predicadores a Toronto, necesitamos fortalecer? ¿Qué tal que Dios esté usando hombres de Dios en otro lugar del mundo, que los esté visitando y le esté diciendo, hey, no te vayas a África, no te vayas a Estados Unidos, no te vayas a Europa, pasa a Canadá y ayúdanos? Eso es lo que estamos esperando, que Dios envíe la gente adecuada para el trabajo adecuado que Él nos ha prometido que hará. Pero si queremos ser como Macedonia, tenemos que aprender de ellos para que Dios envíe la gente adecuada a ayudarnos. La primera característica de la iglesia de Macedonia, segunda a los Corintios 8, primeros 5 versículos nos demuestran que era una iglesia pobre, pero generosa. No crea que el Espíritu Santo va a enviar gente donde haya más plata, sino donde haya más generosidad. Porque hay una diferencia entre tener dinero y ser generoso. Son dos cosas muy diferentes. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber por la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Quiero aclarar que Macedonia no es una ciudad y no una región, así como Galacia. Allí, por ejemplo, en Macedonia estaba los Filipos, varias ciudades. Dice: hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dado a las iglesias de Macedonia. Oiga, la gracia de Macedonia, ¿cuál era? Dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La primera característica de la iglesia de Macedonia es que era una iglesia generosa en medio de pruebas. Hay gente que es generosa en la abundancia. Hay gente que es generosa cuando tiene para botarla. Pero la iglesia de Macedonia, estando en pobreza, estando en pruebas, fueron generosos con el apóstol. Vemos que una iglesia que es generosa es una iglesia que Dios va a tratar de auxiliar moviendo gente para que le ayude en su labor de crecimiento espiritual. No en la labor de salir de la pobreza, sino en la labor de hacer la obra de Dios, sabiendo que cuando hacemos la obra de Dios en generosidad, Dios va a bendecir y Dios va a prosperar. Pero si queremos ser una iglesia que Dios le envíe refuerzos de cada país, necesitamos aprender a ser una iglesia como Macedonia, una iglesia generosa en medio de la escasez, en medio de la prueba. Alguien diga amén.
Fuerte, fuerte ese aplauso. Generoso no es el que da. No. Generoso es el que se hace partícipe a otro de lo que él está haciendo. La palabra generosidad viene de la palabra gen. Diga conmigo gen. Los genes que dan identidad a un ser es lo que le da vida. Generosidad significa generar. Diga conmigo generar. Generar es dar identidad, dar vida. Una iglesia generosa es una iglesia que pone genes. ¿Qué significa poner genes? No significa simplemente que ayuda a los pobres, sino que le da las herramientas para que el pobre ordene su vida, porque la primera necesidad de un pobre no es la comida, sino ordenar su cabeza y su mente para que Dios pueda confiarle más. ¿Alguien diga amén? Es por eso que cuando estamos trabajando con generosidad aquí en la iglesia, no solo estamos solucionando necesidades que hay, sino que estamos generando una mentalidad diferente. Y lo vemos, créame que lo hemos visto. Ustedes no son las mismas personas que conocemos por años. Hemos visto cómo ha cambiado no solo su forma de hablar, su forma de ver la espiritualidad. Hemos visto cómo ha cambiado su gusto por el carro que quieren, por la casa que anhelan, por la forma de vestir. Eso significa que con lo que estamos haciendo se está generando una identidad diferente. Generoso es el que genera lo que va a dar fruto. Los genes se procesan y con el tiempo dan una criatura. Una iglesia generosa es la que siembra cuidadosamente semillas de gloria que con el tiempo darán fruto de bendición para el mundo. ¿Alguien diga amén? Porque la primera necesidad de la iglesia no es el culto del domingo, sino la visión de Dios en la generación que estamos levantando. Yo podría decirles, ayer yo estoy muy feliz por lo que hicimos. La cantidad de gente, el trabajo que se hizo, pero sobre todo, más de 25 personas nuevas vinieron, se entregaron al Señor y vimos el ambiente espiritual tan hermoso. Todo eso se hace con oración, pero se hace con trabajo, con dedicación, con una iglesia generosa. Ayer a las 12 de la noche nos estábamos yendo los últimos de aquí y mientras nos íbamos yo les decía jocosamente a los que estaban afuera, hola, ¿cuál es la fórmula para echar la gente a la iglesia? Porque ya era hora de irnos a acostar, pues. Es decir, 25 personas le dieron gozo al cielo ayer. Alguien diga amén. Eso se hizo por la oración de fe. Pero eso se hizo por el trabajo de gente. Desde los que limpiaron, hasta los que vinieron, los que hicieron las empanadas, los que están pendientes, los que trajeron los amigos, los que han estado trabajando. Todo ese trabajo mancomunado es lo que genera un cambio en los aires. El generoso siempre va más allá de lo que otros están esperando o suponen que él puede dar. Ellos daban conforme a su fuerza, dice, y aún más allá. Usted ve personas, usted dice, esa persona no puede dar sino tanto. Y a veces usted se sorprende. Y dígame si me he sorprendido yo como pastor. Yo me he sorprendido que las personas a veces que uno ve que tienen menos son las que más dan. Porque el problema del dar no se trata en cuánto tengo, sino en quién soy. No. Está muy simples. Diga conmigo esa frase, diga, no se trata de cuánto tengo, sino quién soy. Una iglesia es generosa y cuando es generosa Dios la mira como una iglesia que debe ser auxiliada. En términos financieros yo podría decir, esta iglesia es una iglesia que siembra para el reino. Y nos da alegría, por ejemplo, a nuestros hijos en España, que quisiéramos poder ayudarlos más. Pero ahora tenemos una visión fuerte que es sembrar en nuestro país. Y hacemos muchas cosas, pero yo pienso, miren nomás, cuando vinieron nuestros instructores de Venezuela, los primeros que vinieron, ellos vinieron y no tuvimos que darles un solo dólar. Nos los mandaron de Venezuela, nos les pagaron todo. Y todavía nos ponen en las normas prohibido recoger ofrenda. ¿Qué es eso? Debe ser que de alguna forma a Dios no le parecimos a Macedonia y dijo, manda gente para Toronto que esta gente está sembrando y necesito que recojan. Alguien diga amén, alguien diga amén. Y cuento este testimonio, no solo esto, ahora acaba de llegar José Manuel. José Manuel es uno de los fuertes del Evangelio Cambia en Venezuela. Y ha ido a varios lugares para dar los seminarios. Y no solamente yo le dije al pastor Bertucci y a su esposa que queríamos tener un instructor para nuestro trabajo ahora con los Panamericanos. Se lo dije en Panamá
y él me dijo que iban a mandar a alguien, pero lo que nunca pensé yo es que Dios nos lo iba a mandar a vivir aquí por 6 meses. Ahora, seguramente él está muy contento de estar con nosotros, gracias al Señor por su espíritu. Pero a un muchacho de la edad de él le dicen, ¿qué quiere estar usted? En una iglesia grande, como es la iglesia de Valencia, o venirse a Toronto, a una iglesia pequeña que no tiene aire acondicionado. En la carne él hubiera preferido estar allá, pero el Espíritu lo trae y le pone agrado por estar con nosotros, porque se ha sembrado semillas de gloria, que Dios hace que produzcan semillas para su gloria. Alguien diga amén. Gracias al Señor. Por cierto, nuestro amado instructor va a estar aquí. Acepta invitaciones a comer, así no sea el Día de la Madre. El generoso no espera quedar bien, sino hacer el bien. Repita conmigo esa frase. El generoso no espera quedar bien, sino hacer el bien. Porque el que no es generoso da esperando que lo vean y quedar como bien. Yo creo que $20 queda uno bien. No, el generoso no está pensando en quedar bien, sino hacer el bien. No está pensando en cuánto debo dar, sino en cuánto se necesita. El generoso, antes de dar lo que tiene, se da a sí mismo. Esa es la clave de la generosidad. Cuando una persona da y no se da a sí mismo, su dádiva produce cierta repulsión, porque uno siente como que lo están manoseando. ¿O no le pasa a usted eso? Si una persona aparece y le dice, te voy a regalar un vestido ahí que tengo. Esa actitud te puede dar el vestido más costoso, pero te está diciendo, te voy a dar de lo que me sobra porque tú eres una pobre miserable que no tiene que ponerse. Es lo que le está diciendo, aunque no lo esté hablando con palabras. Pero cuando la persona se entrega, es llena de amor, la trata bien y se entrega, entonces eso ya es generosidad, porque se ve que está dando no por pesar, sino que está dando con una actitud de amor. Y eso aplica en todo. Abran un corchete, padres de familia. Usted a su hijo le debe dar lo que necesita hasta cierta edad, porque es su obligación. Ya después de cierta edad, su hijo tiene que aprender a volar, y si no, métale el picotazo y sáquelo del nido. Porque hoy no está levantando un parásito. ¡Ey! ¿Ok? En la medida que van creciendo, más libertades y más obligaciones. ¡Epa! ¿Alguien oyó eso? Deja 2 palabras. Libertades y obligaciones. Pero como usted le va a dar, asegúrese de que su hijo esté percibiendo en usted bondad y generosidad. Ya la camisa, ahí le voy a comprar la camisa. Que después no diga que no sé qué, pero la cuidas, haceme el favor. Que es que vos, hermano, usted no le está dando nada, usted lo está maltratando para darle cualquier chéchere. Mejor no le dé nada, deje lo que salga con la camisa rota, la candida es suya, pero no, deje el muchacho tranquilo. Alguien diga amén. Si le va a dar, y si usted cree que es que el muchacho no se lo merece, usted le dice, no se lo merece, no se ha manejado bien, a usted lo deberíamos de sacar allá medio en bola porque usted no se gana ni la comida. Todo eso usted lo puede decir con cariño, y enseguida le dice, pero como te amo y he aprendido que Dios a mí me ha dado aunque no merezco, toma tu camisa, te la vas a comprar fina, te amo. Cada que te ponga esa camisa, acuérdate que eres deudor a mi amor. Alguien diga amén. Eso es generosidad, eso cambia, eso transforma a un hijo. Alguien diga amén, que los noto muy callados. La iglesia de Macedonia era una iglesia pobre, pero generosa. Una iglesia que tenga escasez, pero que sea generosa, está en el camino para salir de su pobreza. Porque al ser generosa, diga conmigo, el que es generoso, genera nuevos frutos. Porque en la generosidad está sembrando, y en lo que siembra va a recoger. ¿Cuántas iglesias se hubieran dicho, yo pongo el dinero para que Pablo venga? Y el Espíritu Santo dice, no es a la que ponga el dinero, lo mando a la más pobre de todas, porque la más pobre tiene la mejor actitud. Yo he tenido unas experiencias maravillosas. Hay un profeta que voy a omitir su nombre, que alguna vez en Colombia me consiguió el teléfono mío, yo no lo conocía sino por nombre, me llamó y me dijo, el pastor Rubén Quijano, sí, soy el profeta tal, ¿qué ves? Yo conozco su ministerio, pero no lo conozco personalmente. Mira, yo tampoco a usted, pero quiero decirle que el Espíritu Santo me dijo que tengo que ir a estar con usted, con su iglesia, y predicarle. Así que dígame cuándo está la agenda lista. Yo le dije, no, pues mira, yo tengo que pensar en las finanzas, cómo lo traigo, cómo le pago. No, mira, la agenda, ¿te parece? Me dijo, no, mira, te voy a aclarar una cosa. Yo voy a pagarme mi hotel, yo voy a tener todo, tú no tienes sino que decirme cuándo me abres la iglesia, que Dios quiere dar un mensaje a tu iglesia, eso es todo. Le dije, ¿le parece bien tal fecha? Sí, listo, no hay problema. Es listo, no hablamos más del asunto, te llego tal fecha. Pero ¿dónde lo recojo? Yo consigo quien me recoja, yo hago todo, yo llego a tu casa, yo llego a tu iglesia, no te preocupes.
Llegó la fecha, el día anterior me llamó y me dijo, listo, pastor, mañana le estoy predicando allá. Al día siguiente llegó en un carro a la iglesia. Dios te bendiga, vengo a bendecirte, el Espíritu Santo me dijo. Vino, nos dio 3 días de profecías muy fuertes para la iglesia. Terminó la campaña y yo nunca mando a alguien sin dinero. Cogí, preparé la ofrenda, le dije, esto es para usted. Y él se paró y dijo, escúcheme. Me dijo, escúcheme. Este dinero de la ofrenda es para ti. Gástate lo que quieras, yo te lo estoy dando. Y me dijo, y esto otro te lo manda Dios. Y sacó una cantidad de dinero, esto es para ti. Y por favor, nos vamos a un restaurante, que te quiero llevar a un restaurante bien fino, porque Dios te ama y quiere que tú seas atendido. Hicimos todo eso esa noche, fuimos a cenar y le dije yo, mi amado, me gustaría que pudieras volver. Y me dijo, cuando el Espíritu me diga, te amo, chao. Quiero decirle, no lo he vuelto a ver jamás en mi vida. Sé que está muy bien, jamás lo volví a ver. Sé que está muy bien. ¿Cómo puede un hombre de Dios moverse así? Debe ser que el Espíritu Santo dijo, pasa a Medellín y ayúdalo. Y solo Dios sabe lo que significó la venida de ese hombre para mi vida. Pero no era la única característica de Macedonia. Segunda a los Corintios 11, 8 al 9. Dice, he despojado, dice Pablo, a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Oiga lo que dice Pablo. Otras iglesias me pagaron para que yo predique en Corinto. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga por lo que me faltaba. O sea que Pablo estaba en Corinto, tenía necesidad y no tenía desodorante, no tenía para ir a tomarte un Tim Horton y no le fue carga a la iglesia de Corinto. La razón, dice, pues lo que me faltaba, dice, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravosos. Dice que los de Macedonia le pagaron a Pablo para que él predicara en Corinto. Y era una iglesia pobre. Si usted mira la iglesia de Corinto, era al contrario, una iglesia muy rica. Muy rica. Es decir, los pobres le dijeron, vaya donde los ricos que nosotros le pagamos. Mientras los ricos se comían la plata de los pobres. Pero era que los pobres sabían que los ricos de Corinto tenían dinero, pero no espíritu. Y había que invertir el dinero para que Dios los sacara de la podredumbre espiritual en que estaba Corinto. ¿Cómo hacer para que Pablo fuera? Pablo hubiera podido ir sin dinero, pero Dios se ocupa de que los macedonios den la plata para él atender y corregir una iglesia, la de Corinto. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Por qué Dios le dice pasa a Macedonia? Porque esta es una iglesia que está pensando más en el reino que en ellos mismos. Ellos le pagaron el salario a Pablo. Esto es un contraste con las iglesias de hoy, que en vez de darle al siervo lo que merece, le supervisan lo que se gasta. Hey, voy a decir esto claramente. Esta parte no entra para ustedes. Ustedes han sido muy respetuosos. Yo a usted lo felicito. El pastor está hablando eso para poder darnos garrote. En esa parte no les tengo que dar garrote a usted. Usted es una maravilla de gente, respetuosos. Para que no piense que estoy usando este mensaje para darle garrote, para decirle en el púlpito lo que no le he podido decir de frente. Ya ustedes saben que se lo digo con mucho cariño de frente cuando lo he tenido que decir. Pero en esta parte yo los exonero a ustedes. Ustedes han sido gente muy buena, amorosa. Nos han ayudado, nos han bendecido, nos han sostenido en todo y en más de lo que deberían. Ustedes son gente buena. Pero escúcheme, no en toda parte es como aquí en Maranatha, Toronto. La iglesia donde al pastor le supervisan qué tipo de calcetines usa para ver si está volviendo rico. ¿Qué diferencia entre Macedonia, no? Iglesia donde, a ver, ¿cuánto está gastando? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto entra? Mientras que lo de Macedonia es, tome, le damos para que vaya para otro lado, para que den otro lado. Mientras los de Corinto decían, gloria a Dios, nos está bendiciendo el Señor. Zánganos. Zánganos, usando a los pobres para poder hacer su imperio religioso. Porque generalmente los imperios religiosos de América Latina no lo han hecho los ricos, sino los pobres, dando pequeñas ofrendas en las iglesias con mucho amor. Hey, ¿qué les pasa que están tan callados? Si queremos que Dios envíe gente aquí, tenemos que ser gente dispuesta a invertir en otro lugar. Sin importar que sean nuestros hijos o no sean nuestros hijos. Una iglesia dispuesta a bendecir otros lugares. Ya tengo planeado, dentro de todo lo que tengo este año 2015, en diciembre, voy a hacer de nuevo las sonrisas navideñas. Voy a reunir dinero para mandarle regalos a iglesias pobres de otros países.
Porque es una sanganería que en un país como este, donde hay tanta abundancia, donde los muchachos botan los juguetes porque los tienen hasta repetidos ni los usan, nosotros no pensemos que hay países donde un niño está jugando con una caja de cartón. Si somos cristianos, somos cristianos. Escúcheme. Pablo dice que él no quiso ser gravoso para Corinto. Es decir, yo no les quise poner una carga a ustedes. Cuando un siervo de Dios se cuida de ser gravoso para su iglesia, el Espíritu Santo se cuidará de darles lo que ellos necesitan. Porque un siervo de Dios no puede cuidarse de ser gravoso para sus hijos. Un siervo de Dios tiene la autoridad para grabarlos. Grabar es ¿cómo se llama? Tomar impuesto, grabar, eso es grabar. El gobierno me graba con el 15%. Okay. ¿Qué ocurre? Que cuando el siervo de Dios tiene que andar pensando en no, pero es que pastor, pide mucha plata. Si estamos pidiendo para los ricos, nosotros no dé. Pero si lo que estamos es para pintar una iglesia, tiene que dar y no nos va a dar vergüenza pedirlo. Porque las sillas con las que usted está sentado las compramos con el dinero que ustedes dieron. Ustedes han sido muy lindos. Esto era una posilga cuando llegamos aquí. Y Dios puso a un hombre que no era cristiano a invertir $35,000 para medio acomodárnosla. O sea que si un hombre que no era cristiano invirtió $35,000 para acomodarnos esto, lo que nosotros queríamos medianamente, ¿por qué los que hemos recibido lo espiritual no podemos dar para condicionarlo como se lo merece el pueblo de Dios? Alguien diga amén. Pero se requiere que todos entendamos la responsabilidad espiritual que tenemos. Esta iglesia de Macedonia no estaba interesada en cómo guardamos el dinero, qué hacemos, sino cómo empujamos el reino. ¿Cómo empujamos el reino? Los de Corinto, históricamente le hace la segunda carta, no le daban ni siquiera a Pablo los diezmos. Pero Pablo comía en Corinto por la plata que mandaba a Macedonia. Y eran pobres. Ustedes deben cuidarse de que tanto mi esposa como yo y todos los que trabajamos en esta iglesia no sintamos que no queremos ser gravosos para ustedes. Hay un punto de equilibrio espiritual y se los quiero enseñar. El siervo de Dios no puede generar lástima a sus hijos. Pararnos aquí para decir, esto está muy duro, ofrenden con alegría. Y con esa tristeza, pastor, ¿qué alegría nos va a dar? El siervo de Dios debe tener la suficiente fe y pantalones y hombría para aprender a manejar lo que le venga encima. O si no, no está listo para esto. Ahora, que uno como pastor, hay momentos de tristeza y de angustia, claro que sí. Pero un hombre de Dios escoge con lupa los hombros donde pueda llorar. Porque Dios lo puso no para que llores, sino para que limpie lágrimas de otro. Así que nos toca ser fuertes. ¿Alguien diga amén? Ahora, no podemos cambiar el papel y decir que en la parte espiritual entonces no puedo ser gravoso porque ustedes pobrecitos. No, ustedes tienen que ir madurando en la fe y asumir los retos que la visión nos va dando. Y lo están haciendo bien. Créame que lo están haciendo. Yo estoy feliz porque lo están haciendo bien. Una iglesia como Macedonia es una iglesia que está dispuesta a ayudar con una actitud correcta a que el evangelio se extienda. No está solo pensando en su reinito, sino en el reino de Dios. ¿Usted cree que Dios no ha valorado el dinero que hemos invertido en España? Que hubiéramos querido invertir más. Porque a ellos les toca duro. Pero Dios valora eso. Yo estoy seguro que la siembra que hemos hecho en España va a darnos un fruto para Canadá. Porque va a llegar un día en que vamos a abrir iglesias aquí. ¿Y sabe de dónde van a salir los pastores? Ahí están sentados. ¿Y sabe con qué los vamos a pagar? Con la plata que entra. Y vamos a sacar el dinero que nos serviría para comprarnos un computador más fino y lo vamos a invertir en otro lugar. Es una iglesia macedónica. Una iglesia que está pensando en el reino. Alguien diga amén. Pero no era todo lo de los macedonios. Romanos 15, 25 al 28. Dice así Pablo: ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Es decir, Pablo dice, voy a Jerusalén, a la iglesia central pues de todo. Dice, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Usted me está oyendo eso? Pablo dice a los de Roma, hermanos romanos, voy a ir a Jerusalén y tengo que ir porque los de Macedonia y los de Acaya recogieron una platica para los de Jerusalén, voy a ir a llevárselas. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Oiga pues, Pablo dice,
a los de Macedonia y Acaya les pareció bien mandar ese dinero. ¿Por qué lo quieren mandar? Dice, porque ellos se sienten deudores a los de Jerusalén. Ellos sienten que le deben a los de Jerusalén. Y sigue explicando por qué. Pues son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, pueden también ellos ministrarle de los bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Note la planeación de Pablo para que ustedes vean cómo se mueve el espíritu. Él está escribiendo a Roma, la gran capital, ¿cierto? Esa es la capital del imperio, donde todo predicador quiere ir, la capital del imperio. Y Pablo les dice, amados en Roma, yo tengo que ir a Jerusalén a llevar una plata que recogieron los de Macedonia y los de Acaya. Voy a ir, y oiga el puyazo que les mete Pablo tan bravo. Voy a ir a Jerusalén porque ellos recogieron ese dinero y lo recogieron porque ellos se sienten deudores. ¿Deudores a qué? Es que los de Acaya y Macedonia dicen, si lo que tenemos de paz en nuestros hogares y familias se lo debemos a lo que sembró una vez Jerusalén, tenemos que devolverle a Jerusalén económicamente lo que ellos nos dieron espiritualmente. ¿Alguien está oyendo eso? Gente que dice, no, pero es que yo siembro lo espiritual. Ay, espérate, vos recoges lo espiritual, entonces devolver material. ¿Alguien diga amén? No, pero es que yo he recibido espiritual y lo que yo devuelvo es oración. No, deje tanta vaina. Lo espiritual te produjo dinero, toma el dinero y devuelve a la fuente donde Dios te bendijo. ¿Alguien diga amén? ¿Estamos de acuerdo? Esto no se lo había enseñado nadie. Dígame dónde se había enseñado que había que ayudar a Jerusalén, si ellos solamente eran la nación hebrea que vivían para ellos. Y ahora se le está diciendo a los romanos, ustedes romanos tacaños, no voy a ir todavía donde ustedes porque tengo que ir primero a Jerusalén a llevar la plata que los de Macedonia recibieron. Cuando yo vaya a Jerusalén, lleve la ofrenda que me dijeron, yo voy a ir a España y para pasar para España voy a arrimar a darles un poquitico a ustedes de lo que ustedes no han querido dar. O sea, que si los de Roma hubieran dicho, Pablo, enviamos esto a ayudar a Jerusalén que está en problemas, que estaban en plena persecución, destrucción de la ciudad y todo. Mira, te vamos a enviar este dinero para Jerusalén. ¿Cómo hubiera hecho Pablo para recogerla? ¿Cómo hubiera hecho Pablo para recoger el dinero? Hubiera ido a Roma, les hubiera predicado, los hubiera bendecido, hubiera tomado la ofrenda y se hubiera ido para Jerusalén. Pero ahora los planes de Pablo es, yo voy para España. O sea que algo tenía que ver España en todo esto. Él tenía la idea de ir a España y dice, y me toca pasar por donde ustedes, porque hay muchas bendiciones que nos llegan porque a Dios le toca dárselas para que no se muera de hambre la iglesia. Pero hay otras que son construidas en oración y en dedicación. Una pregunta, ¿cuánto se acuerda la iglesia de hoy de los necesitados? En América Latina, yo he visto en iglesias donde hay cantidad de recursos y los necesitados siguen siendo igual de necesitados. Y se recogen las ofrendas y no se le da a los necesitados. Parece que el más necesitado de todos es el pastor. Ahora, vámonos para Canadá. Este es un país donde aparentemente no hay necesitados. Y algunos, si hay necesitados, algunos porque son vagos. Porque este país tiene forma de trabajar. Pero bueno, nadie está exento de pasar por dificultades. ¿Cuánto aquí han pasado? ¿A todos nos pasa o no? No puede ser que tú siendo cristiano, parte de la revolución del amor de Jesús, ves a tu hermano que está en necesidad y no le vas a ayudar. No puede ser que haya más gratitud al welfare que a la iglesia. Porque a veces los principios del gobierno son más bíblicos que la forma de actuar de la iglesia. Alguien diga amén, hombre. Tenemos que ayudar a los necesitados. Una iglesia que ayuda a los necesitados es una iglesia que está en el corazón de Dios. Porque Dios sabe que cuando la bendice, ellos van a ayudar a los que Dios quiere bendecir. Proverbios 19:17, no está en su pantalla, yo se lo leo, dice, a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Hay que pensar en los necesitados. Piensa en los necesitados de aquí, piensa en los necesitados de tu país, piensa en ellos. La tía Filomena que vive por allá en una casa medio caída, acuérdate que viejita come, ¿no? Que mucha de la gente de tu país se comería la pizza que tus hijos botan. Sería mejor enseñarle a nuestros hijos a que no voten, a ahorrar y mandarle a alguna gente que necesite. Mucha de la ropa que tú botas porque no es chic, puede ser una última moda para gente de otro lugar del mundo. Y no estoy hablando de los países de África, estoy hablando de América Latina. Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones.
Una iglesia que le da a los pobres es una iglesia que Dios la va a bendecir siempre y su gente va a estar en la memoria de Dios. En este evangelio de ambiciones se nos ha predicado que tú buscas a Jesús para que te dé y te dé y te dé. Resulta que lo que Jesús hizo fue dar y dar y dar para que los que creen en Él no vayan a pedir y pedir, sino a dar y dar y dar. Él murió con los brazos abiertos en la cruz para decir, no me quedo con nada, lo entrego todo, para que tú lo entregues todo por Él, para que tú ayudes al necesitado, para bendecir al humilde. Y el último punto de esta iglesia está en Filipenses 4. Hay que aclarar que Filipos era una de las ciudades de Macedonia. Filipenses 4, 12 al 17. Oiga lo que dice Pablo, esto lo conocemos, todos los cristianos conocemos este texto. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Note que Pablo dice, yo estoy listo para lo que sea. Yo estoy listo para, como digo yo, para comer en el Hilton o para comer en mesa larga. Estoy listo. En todo he aprendido a vivir en la élite y he aprendido a vivir con los de abajo. Me da lo mismo, estoy enseñado para las dos cosas. Y escúcheme, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Note que esa afirmación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es una afirmación de fortaleza humana, sino que es una afirmación de trabajo periódico de aprendizaje. Todo lo puedo cuando he sido pasado por un molino en el que Dios me ha enseñado a vivir en abundancia o en escasez sin que eso perturbe mi fe. ¿Alguien diga amén? Porque hay cristianos que solo viven en fe cuando están bien. Hay otros que son al revés, solo viven en fe cuando están mal. Se quedan sin trabajo y no faltan a la iglesia. Les sale un part-time y ya se vuelven ejecutivos del mundo. Ya, chao. Dios tiene que pedirles cita. Pero una persona madura es la que ha pasado el proceso y le dice, Señor, si me llenas de riquezas te voy a servir. Y si me toca estirar y partir el huevo para toda la familia, tú sabes que te va a servir igual. Esa es una persona madura en la fe. El 14, dice, sin embargo, bien hicisteis al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia. Filipos era parte de la región de Macedonia. Bien hicisteis cuando partí de Macedonia. Escúcheme lo que pasó. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Él dice, cuando yo me fui a ir, ninguna iglesia me ha querido dar, tome para que lleve. Sino que ya dio acá, váyase, que ya lo que le dimos es suficiente. Mientras que él está diciendo, ninguno participó en dar y recibir. Ahora mire lo que dice. Sino vosotros solos. O sea que los de Filipo, los de Macedonia, le dijeron, ¿usted se va a ir? Tome esto para que lleve. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Mire qué tipo de gente está. Se fueron a Tesalónica y le hicieron lo mismo que hacían en Corinto. Ahí le mandamos para que no le falte, apóstol. Y entonces oiga lo que dice Pablo. No es que busque dádivas. Note que el hombre de Dios no está buscando sacarle plata al dinero, no, a la gente. No es que está buscando sacar dinero. No es que busque dádivas, sino que oiga lo que dice. Mire el secreto. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando una iglesia aprende a dar con amor, su cuenta en los cielos va abundando. Y eso es lo que hace que Dios ponga sueños en hombres de Dios y les diga, pasa a Macedonia y ayúdanos. El trabajo de amor de una iglesia va poniendo una nube de gloria, como les hemos enseñado, que en su momento el Espíritu Santo la va a dirigir para que la lluvia de gloria caiga sobre aquellos que con amor han hecho la voluntad de Dios. Pablo sabía que era vivir en abundancia y sabía también que era vivir en escasez. Pero Pablo lo que nunca iba a olvidar era a quienes lo auxiliaron cuando estuvo en la tribulación. Porque un hombre de Dios se acuerda de lo que otros le ayudaron en los momentos de tristeza. ¿Alguien diga amén? Al menos yo no pienso olvidarme de todos los que han ayudado a levantar esta iglesia. Porque del primer momento en que comenzamos esta iglesia, pagar el primer mes de renta fue una osadía porque no había. Porque la primera vez que fuimos a alquilar un local, lo que se necesitaba pagar para el local un domingo, había que pagar 2 meses, ¿cierto? Para ese primer domingo lo que necesitamos pagar lo recogíamos en 2 meses de todos los cultos. ¿Cómo pagamos esos primeros 2 meses? Gente dio, gente que nos ha ayudado, hasta darnos comida. Ya les hablo de eso, que son muy lindos saberlo. Cuando yo me casé con Angie,
Inmediatamente ella salió del welfare. Ya estaba en el welfare, que acaba de llegar, pero ya casada conmigo, no que welfare, Dios nos va a bendecir. Y yo he contado que nos tocó, por mucho tiempo compramos una cajada así de pollo, y eso ya parecíamos gallinas nosotros, no comíamos sino pollo todo el día. Yo le decía, te amo. Y ella me decía, ¿qué quieres que te diga? Me decía así. Sin contar los benditos muebles rotos que Marco me los quería botar a la brava, pero yo, Marco, entonces ¿dónde me siento? Pero mal haría un hombre de Dios que ha pasado por eso para olvidarse de los que le han tendido la mano, de la gente que llegó con mercados, vea, cosas tan lindas, de gente entre ustedes que vino y me dijo, no me decían papá en esa época, me decían pastor, esto para que le mande a sus hijas a Colombia. O sea, mal haría yo en olvidarme de eso. Cuando una iglesia es dadivosa y es generosa, el corazón del hombre de Dios está con ellos. Porque cada que le llegaba el giro al apóstol Pablo de Macedonia, de donde los Filipos, ¿qué cree que hacía Pablo? Padre, bendícelos, Padre, ayúdalos, y cargaba la nube para ellos. Y Pablo estaba predicando en otro lado, estaba en Tesalónica, pero aunque estaba en Tesalónica, su corazón estaba intercediendo. ¿Por qué? Porque una ofrenda que le dieron le recordaba el amor de ellos. Una iglesia que es dadivosa y generosa siempre va a tener el favor de Dios y va a llevar gente que interceda por ellos en cualquier lugar del mundo. Los predicadores que han venido a esta iglesia se van contentos, intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque les damos amor, pero porque no lo mandamos con manos vacías, le damos dinero, tome para que lleven. Porque sabemos que cuando con ese dinero le compra una camisa a los hijos, cuando ven la camisa se acuerdan de Maranata Toronto. ¿Alguien diga amén? Por eso hay que ser generosos. La iglesia que más da es la que más recibe. ¿Sabe qué muestra la historia? Que no solo Pablo tenía una relación cercana con los de Macedonia, sino que si usted revisa el Nuevo Testamento, se da cuenta que Pablo envió a Macedonia a Silas, después envió a Timoteo y después envió a Tito. No solo él fue guiado por el Espíritu, sino que ahora conduce sus hijos espirituales. Silas, necesito que te vayas para Macedonia. Pero, apóstol Pablo, ¿por qué no me envía para Corinto que tiene más plata? Yo sé por qué, para Macedonia, hágale para allá, hágale. Esa gente de Macedonia necesita más ayuda porque esa gente es más fructífera. Timoteo, apóstol Pablo, ¿para dónde me va a mandar? Hágame el favor, empaque maletas, vaya para el barco y se va para Macedonia, lo necesito en Macedonia. Tito, ¿qué? Para Macedonia. ¿Por qué mandaba a sus pastores para esa región? Porque sabía que esa región no solamente era dadivosa, sino que era una región donde la nube de gloria estaba cargada para que algo descendiera. Lo que habían sembrado en el apóstol iba a representar lluvias de gloria. Así que vayan Timoteo, Silas y Tito a conducir la gloria que ellos han ido cargando en su nube. Alguien diga amén. ¿Qué significa el nombre Macedonia? Ya para terminar. La palabra Macedonia viene de la palabra Makednos, que entre otras cosas es una derivación de la palabra que conocemos en inglés como Nike. ¿Conocen los tenis Nike? ¿Sí? Ok. Esa palabra Nike viene de la palabra Maset, que significa victorioso. Es el símbolo del Nike, victoria. Macedonia se traduce como gente victoriosa y la última parte, en demos, que es lo que significa pueblos, habla de grandeza de pueblos. Es decir, Macedonia es victorioso y grande. Diga conmigo, victorioso y grande. La historia dice que los macedonios eran gente muy grande, por eso lo llamaron así. Eran gente de alta estatura y por su alta estatura se convirtieron en grandes guerreros y victoriosos. Veamos la visión de Hechos 16:9, rápido para terminar. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Pablo vio un varón macedonio. ¿Cómo lo identificó como macedonio? ¿Le vio el ID? Pastor, sería en la cara. Todos esos caucásicos son parecidos. Todos caucásicos son igualitos. ¿Por qué vio que era macedonio? Porque los macedonios tenían la fama de ser gente grande, o sea que lo que vio él fue un tipo grandote y le dijo: pasa a Macedonia. Note que no era una cucaracha ahí, me pasa a Macedonia, yo no. Él vio que era un tipo, un macedonio, un grandulón. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Note que en la visión el varón estaba de pie, diga conmigo, de pie. Eso significa que ese varón macedonio estaba listo, diga conmigo, listo.
Note que no estaba sentado y acostado, pasa, ayúdanos, sino estaba de pie y lo vio y le dijo, ven, ayúdanos. No le dijo, ven, haz por nosotros, sino ven y ayúdanos. Una iglesia poderosa en el Espíritu es una iglesia que está de pie, que tiene una visión de expansión, que tiene una claridad sobre lo que Dios va a hacer, que está caminando y caminando ve que requiere de ayuda y entonces dice, pasa y ayúdanos. No es una iglesia atenida que está esperando que otros hagan lo que ellos no hacen. Y allí voy a hablar proféticamente. Lo que estamos pidiendo no es que Dios nos envíe gente para hacer lo que usted no quiere hacer. Porque ayer me dio mucha alegría ver jóvenes nuevos haciendo la iglesia. Muy lindos. Nuevos, primera vez que llegaban. Y era tanto el juego que alguien dijo, los nuevos no tienen que asear. Y otro dijo, no, si quieren que vengan a asear. Y pusieron a asear y están a trapear y corran. Acabaditos de llegar. Esos que van a llegar no van a venir a trabajar para que tú descanses. Los que vamos a salvar no es para que tú puedas seguir viviendo la vida de Dios o espiritual que siempre soñaste. Es para que te ayuden a la labor que tú has tomado en serio con Dios. Yo estoy orando por un liderazgo de esta iglesia. Pero no un liderazgo que se descarga en los que llegan, sino un liderazgo que le enseña a los que llegan y le pone un camino. Le dice, mire, este es el ritmo que llevamos aquí. Hágale, mijo, pues, ¿qué hubo? Para poder conquistar esta ciudad. O si no, lo único que haríamos es reemplazar el liderazgo actual que trabaja tan bien por unos muchachos inexpertos, mientras que los que trabajan bien se sientan a recordar el pasado. Eso es señal de que estamos muriendo. Y esta iglesia no se va a morir, esta iglesia va a salvar este país. Esta iglesia va a llevar la revolución de Jesús a cada rincón. Alguien diga amén, alguien que diga amén. Necesitamos ser una iglesia que está de pie, con una visión clara. Que hacemos y cuando vemos que no alcanzamos, pedimos ayuda. Ayúdanos, Señor. Por ejemplo, siendo muy directo como suelo serlo. Una bendición que haya venido José Manuel para ayudarnos. Pero José Manuel no vino para que nosotros dejemos de trabajar en el Evangelio Cambia. Al contrario, vino para que trabajemos más. Para que hagamos más. Dios manda gente para ayudarnos, no para sentarnos y para que nosotros tengamos la disculpa de no hacer. Porque entonces nunca creceríamos. ¿Cómo vamos a crecer? Cuando los maduros hagan y los nuevos que lleguen le aprendan a los maduros mientras los maduros siguen haciendo. Entonces duplicamos el trabajo, duplicamos el esfuerzo, duplicaremos el resultado. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Yo quiero que en el cielo estén pensando y estén diciendo, pasa a Toronto, ayúdales, esa gente necesita apoyo. Yo estoy feliz por este año. En 2 semanas viene el pastor Carlos. Traer al pastor Carlos, él viene porque él es un muy buen amigo mío, los ama a ustedes, pero créanme que él no viene por amistad. Él tiene que mirar muy bien su agenda. Pero cuando él piensa en venir, debe ser que se agrade espiritualmente. Papá Nahum viene para el mes de agosto. Tengo 2 personas esperando para confirmarle la venida. A la pastora Joan y al pastor Ricardo Arana de México. O sea, la gente quiere venir a Toronto. ¿Por qué cree que quieren venir a Toronto? ¿Por el clima maravilloso de 40 bajo cero? ¿O será por este local tan amplio que tenemos? ¿Sabe por qué quieren venir? Porque el Espíritu Santo le está diciendo, pasa a Toronto y ayúdales, pasa a Toronto y ayúdales. Y Dios va a mandar gente que nos va a ayudar. Gente que nos va a ayudar. Tú vas a trabajar, hijo, yo lo voy a hacer con más pasión. Y Dios va a mandar gente que nos va a ayudar. Y vamos a salvar esta ciudad. Y vamos a afectar este país. Y vamos a cambiar la historia. Alguien diga amén. Y yo sí espero que papá Nahum un día le diga a los hijos, es que lo hizo en México. En México lo hizo, papá no ha venido acá. Y en México lo hizo, delante de todos los pastores. Después de que yo prediqué, dijo, es tremendo que una persona de 2 años tenga más revelación de la visión que los que llevan 20. Que nosotros que llevamos 2 años. No lo estaba diciendo por la persona. No es que papá nos dijo, conocí el superpastor. No, es que sabe lo que se está moviendo en nuestra iglesia. Nuestras oraciones, nuestro trabajo, en medio de todas las incomodidades que tenemos, está marcando un poder espiritual que le está diciendo a los hombres de Dios, ese sitio está listo para hacer algo. Esa gente de Toronto necesita ayuda y Dios va a enviarnos gente. Dios va a enviarnos. Le doy gracias a Dios por José Manuel. Yo estoy seguro que fue Dios que te envió. Vienes aquí a bendecirnos y queremos bendecirte también. Y Dios va a mandar más gente y va a traer más gente para bendecirnos. Y cuando seamos bendecidos, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a bendecir a otros. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Visítanos
en www.rdqministry.org. Somos RDQ Ministry.